Bueno, bendiciones. Estamos ahora en un momento muy propicio para estudiar la palabra de Dios por un momento y tengo bastante escritura que compartir con ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por esta bendición de poder compartir este tiempo para hablar de un tema que el apóstol Pablo le gustaba mucho tratar con la iglesia porque les dijo: acordaos que cuando estaba entre vosotros os hablaba de estas cosas. Y inmediatamente comienza a describir este tema que voy a compartir con ustedes. Entonces, si al apóstol le gustaba hablar acerca de estos temas, pues a nosotros también nos debe gustar. Además, que no es un tema con el propósito, como dicen algunos, para asustar, sino que nos debe ser un tema agradable, porque precisamente el apóstol Pablo, hablando con su hijo Timoteo, en el capítulo 2, nos dice algo muy alentador, y en otra parte usted va a encontrar que el apóstol también dijo que nos debíamos alentar los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hablar el tema del arrebatamiento no es de susto, no es de pánico, es una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Dice el apóstol escribiéndole a Tito en el capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza. Mire cómo lo llama Pablo a este asunto del arrebatamiento, lo llama la esperanza, no el susto. Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, amados, para nosotros este tema debe ser un tema de ánimo, un tema de esperanza, un tema que habla de una manifestación gloriosa que estamos nosotros esperando como los hijos de Dios. Por esa razón me he visto motivado a hablarles a ustedes acerca de este tema. Otra cosa muy interesante que quiero compartirles es que, claro, naturalmente, ahí en Mateo capítulo 24, habla acerca de la importancia de estos temas porque hay mucho engaño y Jesucristo comienza a hablar acerca de estos asuntos del fin, de las señales de su venida, y dice: mirad que nadie os engañe. Entonces, claro, si estos acontecimientos que estamos viviendo pueden ser motivos para ser engañados, pues necesitamos conocerlos para que cuando alguien, un falso Cristo, un falso profeta, nos quiera desviar la mirada, nosotros como conocedores de estas cosas, entonces no vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que iban a venir en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Por qué iban a engañarnos? Porque iban a utilizar los acontecimientos que hablarían no del día ni de la hora, pero sí que hablarían de los tiempos y de las sazones, para asustarnos con ello. Por esa razón los estudiantes de la Biblia, los teólogos o escatólogos, a estos acontecimientos que los falsos cristos aprovechan para asustar a la gente, ellos los llaman las no señales. ¿Por qué lo llaman las no señales? Porque las señales conducen a una parte, y lo que los falsos cristos utilizan para asustar no conducen a nada, porque Jesucristo dijo
que cuando vinieran, por ejemplo, vamos a ver, guerras, rumores de guerras, dice no os turbéis, o sea, no son señales que conducen a algo. Repito, las señales conducen a algo. Pero estas cosas Jesús dijo no es para turbarse, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras, nación contra nación, las pestes, las hambres, los terremotos en diferentes lugares sencillamente serían principios de dolores. Nos hablarían de los tiempos y de las sazones, pero no conducen. Por ejemplo, cuando usted ve una señal que dice tantos kilómetros a Ciudad de México, pues esas señales te están conduciendo a Ciudad de México, pero si esos acontecimientos no te conducen a Bogotá, a Ciudad de México, a Los Ángeles, entonces sencillamente es para decirnos que es tiempos y sazón, pero que no conducen porque aún no es el fin. Sería solo principio de dolores. También habría tribulaciones. Pablo a esas tribulaciones la llama una leve tribulación porque producen un más gran peso de gloria. Seríamos aborrecidos por causa de su nombre, muchos iban a tropezar, se levantarían falsos profetas y algunos iban a engañar. Entonces escuche lo que les voy a decir, muy interesante. La señal del arrebatamiento de la iglesia y otra señal que hablaría acerca de la venida del Señor, porque hay que hacer una diferencia entre el arrebatamiento y la venida del Señor, y ahorita, si me tienen paciencia, les voy a mostrar la diferencia. Entonces, cuando esas cosas sucedan, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilencias, principio de dolores, aún no sería el fin, pero el que persevere en medio de todas estas cosas hasta el fin, ese será salvo. Amén. Pero la señal inequívoca que sí traería fin, porque las otras, repito, no llevan al fin, es tiempos y sazones, pero la señal inequívoca de que el fin viene, que Cristo viene por su iglesia, sería esta, 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí ve que esta sí conduce al fin? Las otras Jesús dijo, no, esas no conducen al fin. Pero este evangelio predicado del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, eso sí va a traer el fin. Y luego la segunda venida del Señor tiene una señal, y es la que aparece en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis, y ya está hablando es con Israel, ya no con nosotros, en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces esa será señal de que ya 3 años y medio después vendrá el Señor con sus escogidos, porque dice ahí que si esos días no fueren acortados, ninguna carne se salvaría, pero por causa de los escogidos, o sea, de los judíos en la tierra, entonces ese sí sería una señal para ellos. Pero no quiero meterme muy a fondo porque necesito, mire por ejemplo el versículo 26 o el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y habla de donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Está hablando de toda la gente que va a estar
muriendo durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces note que Jesús habla de dos cosas muy importantes. Para que venga el arrebatamiento de la iglesia, tiene que ser predicado este evangelio del reino a todas las naciones y vendrá el fin. ¿Por qué habla del fin? Porque va a comenzar el proceso de la gran tribulación cuando la iglesia ya esté arriba. Y luego para los judíos la señal para ellos va a ser la abominación desoladora que va a ocurrir ahí en el templo una vez que esté levantada. Y entonces va a venir un tiempo muy difícil para la tierra, y ese tiempo de cuerpos muertos, los buitres comiendo esos cuerpos muertos, vendrá entonces como un relámpago por causa de todos los judíos que van a poner nuevamente su mirada en el Señor. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre el arrebatamiento, el rapto y la segunda venida de Jesús? Yo les hablé en una ocasión que igual fue con la primera venida del Señor. La primera venida del Señor se dividió en dos partes. La primera, cuando aquellos que habían recibido por el Espíritu, por voz de ángel, el anuncio de que venía el Mesías por primera vez, su primera aparición fue secreta. Se dieron cuenta los magos o los reyes sabios, se dieron cuenta los pastores, se dieron cuenta los dos ancianos profetas que estaban en el templo, Simeón y Ana, se dio cuenta María, se dio cuenta José, se dio cuenta Elizabeth, se dio cuenta Zacarías. Esa primera venida del Señor, al principio, solo unos cuantos conectados con el cielo por Espíritu Santo o por ángeles que ya anunciaron, se dieron cuenta quién era el que había nacido. Pero luego públicamente aparece él, y eso es en su primera venida, cuando Juan el Bautista lo presenta como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todos pusieron su mirada en él. Entonces también su segunda venida va a ser en dos partes, una venida por su iglesia y una venida con su iglesia. Y hay unas diferencias que he marcado aquí. Por ejemplo, en la primera aparición, cuando venga en el arrebatamiento, va a permanecer en el aire, no va a poner sus pies en la tierra como va a ser en su segunda venida sobre el monte de los olivos. Eso aparece en cuanto a estar en el aire o en las nubes en primera de Tesalonicenses 4:7, pero cuando ponga sus pies en la tierra, eso será en Zacarías 14, 4:9, Mateo 25 del 31 al 32. Segunda diferencia, vamos a salir a encontrarnos con él en el aire, primera de Tesalonicenses 4:17. Pero en Apocalipsis 19:14 venimos con el Señor de regreso a la tierra. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación, primera de Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. Pero la segunda venida será al final de la gran tribulación. Apocalipsis 6, capítulo 6 y el capítulo 19. Durante el tiempo del arrebatamiento, Satanás estará muy activo en la tierra, pero cuando venga la segunda venida será arrojado al abismo. En el tiempo del arrebatamiento, una vez que la iglesia se vaya, inmediatamente el anticristo va a estar activo aquí en la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8 y Apocalipsis 6, 1 y 2. Pero cuando venga el Señor en su segunda venida con la iglesia, va a ser echado en el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 20. En ese tiempo del arrebatamiento, vendrá como ladrón en la noche, nadie lo espera, solo los suyos lo van a ver. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 y el mismo libro en el capítulo 5, los versículos 2 al 4.
cuando Él venga por segunda vez con su iglesia, todo ojo lo va a ver. Apocalipsis 1:7 y Lucas 21, versículo 27. Las bodas del Cordero van a suceder arriba. Y para que sucedan las bodas del Cordero, el Señor se tiene que llevar a su desposada. Y al 10, su segunda venida con su iglesia, ya habrán ocurrido las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 del 11 al 15. Entonces, estos versículos que sirvan para que aclaremos ese punto, porque algunos no entienden. Ahora, el tema del arrebatamiento o rapto que muchas personas alegan tanto, eso aparece en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 y 17. Y luego le voy a leer el 18 porque lo mencioné. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, esa expresión, porque el Señor mismo con voz de mando, solo se utiliza 2 veces cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y era en relación a resurrección. Cuando abrió la boca para que Lázaro resucitara, dice que alzó la voz, es decir, que lo hizo con voz de mando. Lázaro, ven fuera. Y también cuando entregó su espíritu en la cruz y exclamó, inmediatamente las piedras se partieron y los muertos resucitaron y salieron caminando por Jerusalén. Entonces Él viene con voz de mando para que así como resucitó a Lázaro y resucitaron aquellos el día que exclamó en la cruz, todos nuestros hermanos en Cristo que hayan partido con el Señor oirán esa voz de mando. Ahora, también dice que con trompeta de Dios, y algunas personas dicen, ay, cuando dice ahí trompeta de Dios, pues se está refiriendo a lo que aparece en Primera de Corintios capítulo 15. A ver, voy a leerles Primera de Corintios capítulo 15, y entonces algunos inmediatamente en el versículo 51 lo conectan con la última trompeta de Apocalipsis, porque mire lo que dice Pablo, he aquí os digo un misterio, hermanos, el arrebatamiento es un misterio revelado a la iglesia, porque Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Por qué no todos dormiremos? Porque hay quienes cuando Cristo venga con voz de mando y con trompeta de Dios estaremos vivos. Entonces no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, o sea, los que estemos vivos, seremos transformados. Entonces, amados, debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras, porque no todos morirán, pero todos van a ser transformados. Y los que hayan muerto van a salir a resurrección cuando se toque la final trompeta, pero no se está refiriendo a la séptima trompeta del libro de Apocalipsis, número 1, porque Pablo no había leído Apocalipsis o Revelación, porque eso se escribió 34 años después, si no me equivoco. Entonces no se podía referir el apóstol Pablo a la trompeta del libro de Apocalipsis o Revelación,
porque esa trompeta es una trompeta de juicio. Y aquí les voy a dar algo bien lindo si me están poniendo atención. Es una trompeta de juicio y ahí no está hablando de resurrección. Pero en esta que menciona el apóstol Pablo 2 veces con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y cuando dice aquí la final trompeta, se está refiriendo a algo maravilloso. Pablo tenía en mente un cambio de guardia, porque cuando entraba una guardia se tocaba la primera trompeta y cuando había un cambio de guardia se tocaba la final o la última trompeta. Entonces cuando Pablo está diciendo que va a sonar la final trompeta o el Señor vendrá con trompeta, lo que está diciendo es que será el último mensaje que nosotros vamos a escuchar. O sea, ahora estamos, cada predicador venía a predicar, o como lo estoy haciendo ahora, estoy tocando una trompeta, porque Pablo dice que si alguien da un sonido de trompeta incierto, ¿quién va a recibir el mensaje? Entonces, cada vez que tú oigas a tu pastor predicando en línea, está tocando trompeta. Pero cuando venga el Señor, será el último mensaje que la iglesia va a oír. Ya no va a ser tu pastor, ni voy a ser yo, va a ser Jesucristo. Y será tan potente ese mensaje que con voz de mando, con una voz como de arcángel, no de arcángel, como de arcángel, porque vendrá como un poderoso guerrero a reclamar lo suyo, que es su iglesia. Entonces, amados, preparemos nuestro oído. Cada vez que usted oye a su pastor, está afilando o afinando su oído para que cuando venga el Señor a recoger lo que es de Él, escuchemos esa final trompeta o ese último sermón. Ahora, si usted ha oído sermones que lo ponen a brincar, cuando oigas al Señor que venga por su pueblo, será un brinco tan potente que saldremos a recibir al Señor en el aire. Y como esto es inminente, ahora quiero volver a algo que me parece muy interesante, que no quiero perderme. Y es lo siguiente: si los falsos cristos, las guerras, las pestes como la que estamos viviendo ahora, las plagas y los terremotos, no es el fin, pero habla de tiempos y sazones. Pero lo que sí señala el fin es la predicación del evangelio del reino, porque eso sí va a llevar al fin, será ¿Por qué va a llevar al fin? Porque es el mensaje del evangelio del reino lo que va a completar el número de los gentiles, que esa es una señal también, según Pablo a los romanos. Entonces, escúcheme esto, por favor. Si esas guerras, rumores de guerras, terremotos y plagas no son señales del fin, pero sí la predicación del evangelio, quiere decir que la predicación del evangelio del reino y la intensificación de estas cosas va a caer en tierra fértil, porque no hay un tiempo donde el mensaje tenga mayor acogida que después de un terremoto. Si ve usted la correlación, quiero que la vea clarita. O sea, ahora que estamos viviendo en esta peste de la cual Jesús habló, que habrían pestilencias, los corazones de la gente, ¿cómo se los pongo, hermano? No hay un tiempo de mayor oportunidad para predicar el evangelio que cuando hay una crisis. Después de un terremoto, después de una plaga, después de una guerra, cuando la gente está conmovida. Por eso les he venido diciendo que durante este tiempo donde la gente está confundida porque ellos no tienen la luz que nosotros tenemos, entonces tenemos que salir con una voz de trompeta, de mensaje de reino, porque esa predicación del evangelio del reino, eso sí, entonces la gente va a estar atenta. Y yo estaba pensando, dije, Señor,
mira, no he estado usando mi pasaporte, no he tenido que agarrar un avión, pero estoy predicando a través de las redes sociales donde puedo llegar con este evangelio del reino por toda la tierra. Si ven ustedes la oportunidad que se nos ha abierto, porque será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y esto sí va a traer el fin. Entonces, ahora que está en esa pestilencia que no es señal del fin, sino tiempo y sazón, aleluya, debemos predicar como nunca el evangelio del reino, porque eso es un tiempo especial para que la gente nos escuche. Entonces, volviendo al tema, quiero decirles lo siguiente. En la escritura aparece la palabra arpazo, que es en idioma griego, que significa arrebatar, tomar por fuerza, en 1 de Tesalonicenses 4:17. Aparece también la palabra epusenajoje, que significa reunión o asamblea. La palabra alazó, que significa cambiar o transformar. O sea, Pablo utilizó diferentes términos para hablar sobre el arrebatamiento. Habla de recibir a sí mismo, de atraer, de rescatar, de librar, de un apocalipsis, de una de una parucía, o sea, estar presente con el Señor, de una venida, de una llegada. Entonces, hay quienes les molesta la palabra rapto. Bueno, pues la Biblia habla aquí que seremos arrebatados. Esa palabra arrebatamiento, o la que usamos como rapto, de tomar algo como a la fuerza o llevárselo pronto, viene de la Biblia Vulgata que escribió Jerónimo en latín. Vulgata porque habló al vulgo, o sea, un idioma que era práctico de entender, como la Biblia del lenguaje actual. Y ahí él usó la palabra raptus, que es de donde sacamos nosotros la palabra rapto, y aquí en la versión que usted tiene usa la palabra arrebatamiento. Ahora bien, hay algo muy interesante, y es que toda doctrina que usted encuentra en el Nuevo Testamento tiene apariciones en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque es como el fundamento. Les voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento aparece la serpiente que Moisés levantó en el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Porque habían serpientes venenosas que los habían picado, y dijo, y será pues que todo el que mire la serpiente va a ser salvo. Un evento tan importante como ese no lo menciona nunca más la Escritura en el Antiguo Testamento. Fue un momento crucial, pero no vuelve a aparecer en el libro de los Salmos. Ningún profeta se valida de eso para poner algún ejemplo. Hasta que viene Jesús, y hablando con Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que, o sea, era una figura que aparecía ya, que hablaba de un acontecimiento que vendría a ser manifiesto en el Nuevo Testamento. Entonces, encontraremos el arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Les voy a mostrar que sí. Y es más, en un momento les voy a hablar que la Biblia habla en tipología de 7 arrebatamientos, número perfecto. Pero ahí en Isaías, el capítulo 26, los versículos 19, aparece un pasaje que no tiene ningún otro sentido
para el lector, pero que es por boca profética, a no ser que se aplique al arrebatamiento. En ninguna otra parte esa escritura de Isaías 26 calza, a no ser que usted crea en el arrebatamiento. Y se los voy a leer. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Recuerda que Pablo dijo, yo les voy a hablar de un misterio, y estaba hablando de los que habían muerto en Cristo. Ahora Isaías habla de algo que tiene que ver con la resurrección. Tus muertos vivirán. Y hay otra versión donde él se incluye entre los muertos, porque Isaías, cuando venga el día de la resurrección, también va a resucitar, porque van a resucitar todos los santos del Antiguo Testamento que creyeron en Cristo, por la fe miraron hacia el futuro. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. No habla entonces aquí de la resurrección de los impíos, porque los impíos al terminar el milenio no van a despertar cantando, ni tampoco alabando al Señor. Los únicos que podrán levantarse del polvo cantando, como habló Job, que un día el Señor lo levantaría del polvo y iba a ver a su Redentor, son aquellos lavados y comprados con la sangre del Cordero, que podrán cantar cuando sean despertados. Bendito sea el Señor. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y aquí anda y dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, versículo 20, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. ¿Dónde cabe esa escritura? A no ser que sea un pueblo resucitado. Y habla aquí de que entra en tus aposentos. ¿Qué aposentos son esos? ¿No será que fue aquellos que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? He aquí voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está Él? Está en el cielo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí le estoy soltando uno para los que no creen en el arrebatamiento. Nosotros vamos para donde Él está, porque Él allá está preparando moradas de las que habló Isaías, habló de resurrección y habló, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. ¿Qué poquito? Pues 7 años, y por lo menos los 3 años y medio, cuando el anticristo rompe el pacto con Israel. Es el único escondedero que yo sé. Entre tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Está hablando del día grande del Señor. Ese pasaje yo no le encuentro ningún otro acomodo, más que así como la serpiente hablaba de Jesús, esta tiene que hablar del arrebatamiento y la resurrección de los muertos en Cristo. Vámonos a otra, en el nombre del Señor, que está por allá guardadita en Sofonías. A ver si esos libros que uno casi no se mete por allá, pero está en la Biblia. Y ahí en el capítulo 2 del libro de Sofonías habla algo muy interesante la escritura, que sería muy bueno que nosotros pudiéramos contemplar ahora. Bueno, estoy bajo la emoción esta
de estarles presentando. Pero mire lo que dice ahí en Sofonías capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cuál es el día del enojo de Jehová? El día del Señor grande y manifiesto. Y aquí habla Sofonías de un pueblo que va a ser guardado. Ese día grande y manifiesto de Jehová, del cual Jesús habló, que si esos días, dice que no ha habido nunca un día como ese, ni lo habrá jamás. Y si esos días no fueren acortados, ninguna carne se salvaría. Y aquí dice Sofonías que cuando venga el día del enojo de Jehová, van a haber unos guardaditos. ¿Quiénes serán esos guardados? ¿Ah? ¿Y dónde los va a guardar? ¿No será lo que dijo Jesús y lo que dijo el profeta Isaías? Yo quiero estar entre los guardados. Y en el libro de los Salmos, el capítulo 27, libro de los Salmos, capítulo 27, vamos a encontrar otro versículo muy interesante. Y es en el versículo, Salmos 27, 5, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el... ¿Cuál es su tabernáculo? Bastante oposición para esta. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá, no abajo, sino en lo alto. La roca va a estar en lo alto. Y según yo estudio en la Biblia, la roca es Cristo. La roca no va a estar abajo. Mientras la iglesia ha estado siendo edificada, la roca está aquí abajo, porque la roca es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la roca está con nosotros aquí abajo, pero aquí el salmista dice que la roca estará en lo alto. Entonces ahí se va vislumbrando ya que hay una morada, que hay unos escondidos, que los muertos van a resucitar. Entonces, amados, esto es algo demasiado interesante. En la Escritura aparecen también una serie de personajes que nos apuntan hacia el arrebatamiento. Por ejemplo, Noé caminó con Dios y desapareció. Y hablando acerca precisamente de Enoc, encuentro yo algo interesante en la Biblia. ¿Dónde estamos? En Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue transpuesto. Y eso es lo que va a sucederle a los Enoc que me están oyendo y que están en Cristo. También van a ser transpuestos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Entonces dice aquí que por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Recuerda que Pablo nos habló de que algunos no iban a morir. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Lo arrebató Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces aquí encontramos a un modelo allá en el Antiguo Testamento que fue traspuesto, que desapareció. Después encontramos, por ejemplo, a Noé. Noé no fue traspuesto, Noé fue guardado en el arca en medio de una gran tribulación. Pero ¿quién desapareció primero? Enoc desapareció primero, fue transpuesto y después vino Noé. ¿Cuál es la tipología aquí?
que así como Enoc fue transpuesto, fue tomado, fue arrebatado para no ver muerte, así también va a suceder con la iglesia. Mientras tanto, el pueblo de Israel, como Noé aquí en la tierra, serán guardados durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí me estoy explicando, amados? Yo espero que estén recibiendo esta palabra. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo clásico en la Biblia es Elías. Fue trasladado también y no vio muerte. Por eso algunos creen que Enoc y Elías serán los dos testigos. Eso se lo dejo a los estudiantes de la Biblia. Entonces hay ejemplos clásicos en la Biblia que nos hablan de cosas extremadamente interesantes, que nos indican que no es nada raro que Dios sea capaz de tomar, de trasladar, de transponer a alguien. Y ahí es donde aparece lo que se conoce como los 7 ejemplos de rapto o arrebatamiento en la Biblia. Primero Enoc, que se los acabo de mencionar, Génesis 5:42 y también Hebreos 11:5. Está Elías en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 11. El mismo Jesús, él fue tomado también. Él también se levantó en el aire. Cuando resucita en Marcos 16:19, en Hechos 1, del 9 al 11 y en Apocalipsis 2:5, él es tomado también. Ese se conoce como el tercer arrebatamiento que registra la Biblia. Felipe, cuando terminó de bautizar al eunuco, ¿no lo traspuso Dios? ¿No fue tomado del desierto donde había bautizado al eunuco y de repente apareció en otra parte? Lea ahí en Hechos 8:39. Pablo también tiene una experiencia de arrebatamiento en 2 de Corintios capítulo 12, del 2 al 4. Juan, en el capítulo 4 del libro de Revelación, versículo 1, también aparece arriba como una prueba de lo que le va a suceder a la iglesia de Jesucristo. Y luego el arrebatamiento que estamos esperando todos nosotros aparece en Primera de Tesalonicenses 4:17. Pero hermanos, hay ejemplos en la Escritura de arrebatamiento que debemos tomar muy, pero muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hermanos, cuando la Biblia habla de gran tribulación, dice el apóstol Pablo que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Por eso la Biblia habla de la esperanza bienaventurada. Porque hermanos, si algunos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces Él no va a venir a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sino una iglesia martirizada, una iglesia golpeada. Mire que el apóstol Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, les dijo: hermanos, los que dicen que la iglesia va a pasar por es un espíritu falso. No se dejen confundir por ese mensaje y lo voy a estudiar ahorita con ustedes si me dan el tiempo. ¿Por qué? Porque los hermanos de ese tiempo estaban siendo perseguidos, tirados a las fieras, quemados vivos, y dijeron: esta es la gran tribulación, ya es la segunda venida del Señor. Y falsos cristos se estaban aprovechando de la tribulación de los hermanos, como ahora con el coronavirus, videos por todo YouTube. Ya está el señal de que Cristo viene. Ya le dije que este es señal para predicar el evangelio. Porque la señal, bueno, ya lo dije al principio. Entonces, hermanos, Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica y dice: hermano, esa no es la gran tribulación lo que ustedes están viviendo. ¿Qué me dicen los hermanos perseguidos en algunos países? Son vejados y maltratados. Cada rato escuchamos que los más perseguidos en el mundo ahorita mismo somos los cristianos. ¿Será la gran tribulación ya? Pablo dice: no. ¿Por qué? Porque la frase gran tribulación
no aplica a nosotros, porque eso aparece en Mateo 24, 21. Habla de un día que nunca lo ha habido ni lo habrá jamás, dijo Jesús. En Primera de Tesalonicenses 1:6, léalo en casa porque no tengo tiempo ahorita, porque voy adelantando. En Apocalipsis 2:22 y el 7:14 habla de algo impresionante. Yo ruego a Dios que de los que me están oyendo nadie se quede durante ese tiempo, y si vienes al evangelio ahorita por susto te bautizo y luego te quito el susto discipulándote. Bendito sea el Señor. Entonces, Él no viene por una iglesia estropeada, ni por una iglesia vandalizada, ni una iglesia de martirio. Él viene por una iglesia gloriosa, que nadie la va a poder arrugar. Aleluya. Entonces, la iglesia yo no la veo pasando por la gran tribulación, porque no encuentro ese apoyo en la Escritura. Ahora, yo quiero compartir con ustedes algo que me parece demasiado interesante, y aquí es donde quiero advertirles que vamos a entrar en un momento donde quizá usted diga, yo eso no lo había oído antes, pero el Señor me lo ha entregado para ustedes. Usted estúdielo, analícelo a la luz de la palabra de Dios. Lo que sí sé es que el Señor va a venir por nosotros como ladrón en la noche, hablando de algo inminente, algo que no podemos decir qué día ni qué hora va a ser, pero que viene por su pueblo, por los redimidos, por los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Esa es una realidad. Pablo, hablando acerca de esto en Primera de Tesalonicenses 5:2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, está hablando con la iglesia, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y yo les dije la vez pasada que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, qué ladrón en la noche ni qué nada, si vamos a poder decir de aquí a 7 años viene el Señor. Pero esto, antes de que venga el día del Señor, que da inicio el día del Señor cuando la iglesia no esté aquí, ustedes no tienen necesidad, porque ya lo saben perfectamente. Ya se les ha predicado bastante que Él viene como ladrón en la noche. Mire lo que dice Pedro, y él amplía más el concepto de lo que va a suceder después de que la iglesia se vaya. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué? Porque la luna en ese tiempo del día del Señor, de la gran tribulación, se tornará en sangre, y el sol se va a vestir de tinieblas. Y Pedro lo dice aquí. Va a venir un gran estruendo, puesto que todas estas cosas, o sea, puesto que viene la gran tribulación, le dice él a la iglesia, ¿no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por eso es que nos congregamos, porque vemos que aquel día se acerca. Viene como ladrón en la noche, y puesto que sabemos lo que va a ser esa motivación para vivir en una vida santa y piadosa. Aleluya. Entonces, déjenme irme a algo que les quiero compartir para ya terminar este tiempo de edificación. Y es lo que aparece en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y vamos a encontrar dos cosas bastante concluyentes, pero que por usar malas aplicaciones nos hemos perdido una gran revelación.
Lo primero que quiero que ustedes descubran conmigo es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde está hablando de estas dos cosas que le mencioné. Mire esto, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo va a venir Él? Cuando termine la gran tribulación, y para ese tiempo nosotros vendremos con Él. Entonces Pablo menciona eso. Pero mire cómo lo separa aquí. Y está hablando de otra cosa. Y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo es nuestra reunión con Él? Pues en el arrebatamiento, en el harpazo, en el raptus. Entonces Pablo en el solo versículo 1 nos menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Porque estos tiempos no son tiempos de conturbación, son tiempos de preparación. Ni por espíritu, porque hay muchos espíritus engañadores, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque habían cartas fraudulentas, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Oiga, y aquí viene la primera revelación. Tome nota. Porque no vendrá, y ya ahí no está hablando de Jesús, sino que está hablando del hijo de perdición, del imitador. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo sé que está hablando del anticristo? Bueno, porque en los versículos que siguen dice, hablando de las dos cosas, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, quiero que tome en cuenta algo muy, pero muy interesante. Número 1, dice aquí la Escritura que ese personaje, ese hombre de pecado, no se puede manifestar hasta que venga un tiempo de apostasía. Y esa palabra apostasía siempre me pareció que estaba como en fuera de lugar, porque habla de una apostasía como un solo evento y no como un curso de eventos sucesivos. Porque escúcheme esto, una persona, por ejemplo, no apostata de un día para otro. Es un proceso de tiempo. Pero cuando aparece aquí en Segunda de Tesalonicenses, habla de un momento. Este otro no puede aparecer hasta que primero no venga la apostasía. Ahora, en las versiones y los manuscritos más antiguos, la palabra apostasía no se escribe apostasía, sino que tiene otra explicación que habla más bien de una partida física. Porque la palabra apostasía, si tú vas y estudias en el idioma, significa abandonar algo, dejar algo o salirse de algo.
Póngale atención a lo que le estoy diciendo. La iglesia tradicional fue la que puso, como vio que se estaban saliendo de ellos el mundo protestante, ahí ellos en su traducción fueron los que pusieron apostasía con la explicación de que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, o sea, apostataron de la religión tradicional. Y de ahí los demás traductores, algunos, han puesto la palabra apostasía como en referencia a alguien que abandonó. Pero cuando usted estudia de cerca, va a descubrir que en las referencias que usa la Biblia, que por aquí anoté en mis notas, son 15 veces que utiliza la palabra apostasía, o en su traducción original apistemi, no es personas que abandonan la fe. Mire, en el libro de los Hechos, déjeme regreso, 15 veces se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra abandonar, apistei, o de donde sale la palabra apostasía, obreros que abandonan la fe. Solo 2 veces de las 15 veces tiene que ver con abandonar la fe, como por ejemplo se acusó a Pablo en Hechos 21 que había abandonado el judaísmo y ahora estaba en otra cosa. Entonces le dijeron, eres un apóstata, porque abandonó el judaísmo. Ahora usted sabe que él haberse apartado del judaísmo en realidad encontró la verdadera fe. Se apartó de algo, pero el apóstol Pablo en otra ocasión utiliza ese mismo término para hablar de alguien que había abandonado la fe. Muy bien, con eso en mente, eso está en 2 de Tesalonicenses 2:3. Pero las demás ocasiones, cuando se utiliza esa misma palabra, se está refiriendo a alguien que fue tomado o apartado de, que fue llevado a otro sitio, que se alejó de algo, que abandonó algo. Y si usted lee de cerca la escritura, no fue un proceso de tiempo, sino que cuando aparece aquí en 2 de Tesalonicenses, tiene que ser en relación a lo que él dice en el versículo 1 de nuestra reunión con él. Porque él aquí no está hablando de gente que está abandonando la fe, sino de gente que se está apartando, que ha sido tomado para reunirse con él. Entonces, esa palabra apostasía ahí no tiene nada que ver con que antes de que se manifieste el anticristo, primero tiene que haber un momento así de gente que apostató de la fe, sino más bien que el significado es gente que fue tomada. ¿Por qué? Porque eso sí tiene sentido, porque el anticristo no puede aparecer mientras la iglesia esté aquí, porque en los versículos que siguen dice que hay algo que el presente lo detiene. ¿Y cómo va a ser que lo que lo detiene al anticristo sea un momento de apostasía en cuanto a la fe? No, tiene que ser entonces las 13 otras aplicaciones que aparecen en la Biblia de algo que va a ser tomado. Y óigame lo que le voy a decir, si lo puedo aplicar. Si de algo queremos apostatar es de este mundo que no está honrando a Dios, de eso, como hizo Pablo, que abandonó la fe judaica y abrazó la fe de Cristo. De eso sí podemos entonces apostatar del mundo y todas sus costumbres y su pecado. Pero en sentido real de la Escritura, estúdienlo con mayor detenimiento, y en versiones antiguas no aparece la palabra que lo detiene. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si podemos leerlo
en el sentido de un pueblo que va a ser tomado antes de que aparezca el anticristo, se acaban los argumentos de que la iglesia va a pasar por parte o por la gran tribulación. Por eso lo estoy mencionando. Leámoslo entonces diciendo de un pueblo que va a ser arrebatado para que vea el sentido que tiene. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga el arrebatamiento y se manifieste el hombre de pecado. Si ven a Cristo sin que primero venga el arrebatamiento, sin que primero venga una ejecución de un pueblo que se va, de un pueblo que va a salir, de un pueblo que será quitado en una pestemi, en un momento de ser retirados. Ahí sí toma sentido, porque dentro del contexto cabe que no es una gente que abandonó el camino del Señor, sino una gente que abandonó el mundo, que se fueron de aquí. Aleluya. Ahora les voy a dar otra, solo para que ustedes lo piensen. Entonces, cuando habla ahí de apostasía, no es gente que de repente va a abandonar la fe, sino que de repente vamos a abandonar este mundo. Yo quisiera que usted hiciera ese estudio, pero bueno, aquí viene otra, que es mucho más trascendental, y amárrense los cinturones. En el mismo pasaje, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero no se preocupe, que a la misma vez que está en acción el misterio de la iniquidad, está en acción el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16, léetelo después. Entonces, nosotros estamos en el misterio de la piedad, pero ahorita está el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, y oiga esto, hasta que él, eso que lo detiene, sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ahora la pregunta es, pregunta clásica: ¿quién es ese él que lo detiene? Porque hay algo que impide, en medio del espíritu anticristo, o lo que llama aquí Pablo el misterio de la iniquidad, hay algo que lo está deteniendo. Hay algo que lo está estorbando, hay algo que no permite. Yo personalmente creo que el anticristo para este tiempo ya debe estar vivo en alguna parte. Esa es una convicción muy personal mía. Pero ese inicuo, ese pastor inútil, ese hijo de pecado, hay algo que lo detiene. Ya la agenda está lista. Ya el implante digital está listo. Un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Todo está listo. Pero hay algo que lo frena. Hay algo que lo detiene. Hay algo que impide que se manifieste, y debe estar agarrándose la greña, porque dice: mientras esto esté aquí, yo no puedo actuar. Mire, por ejemplo, ahora, para darles un ejemplo y indicarles para dónde voy, la denuncia que hay ahora ante todos los movimientos que hay por todas las redes sociales, gente de Dios exhibiendo y publicando las agendas secretas, cosas escondidas que ellos creen tener, y viene alguien y lo comienza a denunciar y dice: pero ¿cómo saben tanto? Por la escritura, porque aquí está todo, porque este es el libro
Como les dije ayer, hay un Dios que quiere que conozcamos el futuro. Entonces, amados, ellos se quedan sorprendidos. Y el anticristo, ese misterio de la iniquidad, ese espíritu anticristo debe estar. Y ellos quizás estén tramando de hacer algo para quitar lo que al presente lo detiene. Ahora, hay varias versiones en cuanto a esto. Una versión es que lo detiene es el arcángel Miguel. Otra versión que hay es que lo detiene es el Espíritu Santo. Pero note que ahí menciona que eso que lo detiene tiene que ser quitado de en medio. Si es el Espíritu Santo el que va a ser quitado de en medio, entonces quiere decir que durante la gran tribulación el Espíritu Santo no va a estar aquí. Sí va a estar, porque durante el tiempo de la gran tribulación los 2 testigos estarán llenos del Espíritu. Los 144,000 estarán llenos del Espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no puede ser el Espíritu. No puede ser tampoco el arcángel Miguel el que lo detiene. Ahora, la razón por la cual muchos creen que es un él en masculino y tiene que ser entonces el arcángel, porque ese es un él, o el Espíritu Santo un él, aquellos que lo ven como persona, cuando yo creo que es un espíritu, es espíritu, la Biblia lo dice. Entonces, ¿quién es él? Entonces algunos dicen, no puede ser la iglesia, porque la iglesia no es un él, sino un ella. ¿Sabían ustedes que hay un solo versículo en la Biblia, hasta donde yo sé, y alguien me puede corregir, y yo acepto corrección, que menciona a la iglesia como una ella, y es en Apocalipsis, ya al final, capítulo 21, 9 y 10, que lo habla como la esposa del Cordero? Que es interesante que ya para ese tiempo que sucedieron las bodas del Cordero, ya no es la novia del Cordero, sino la esposa, porque estaremos casados con él. Pero bueno, eso es otro estudio. Pero ¿qué tal si yo les pruebo que la Biblia, cuando se refiere a la iglesia, se refiere a ella no como ella, sino como él? Y con esto voy a terminar, porque hay un él que tiene que ser quitado, que al presente detiene al anticristo. En Mateo 16, 18, Jesucristo dice algo interesante. Hablando acerca del poder de la iglesia, mire lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si notan ustedes que Jesús está diciendo que lo que no permite aquí que el infierno pueda hacer lo que le da la gana es la iglesia edificada sobre la roca. Que lo que detiene que las puertas del infierno, que es el misterio de la iniquidad, el espíritu anticristo, no haga lo que le da la gana, es por una iglesia edificada sobre la roca. ¿Por qué? Porque a esa iglesia se le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una iglesia que tiene llaves, esas llaves se las ganó Jesús y se las entregó a la iglesia cuando resucitó. Y la primera llave fue el día de Pentecostés. La segunda llave, Hechos 2:38, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Hello. Entonces el que tiene las llaves es la iglesia. Eso solo para que sirva como un aperitivo, pero déjeme profundizar un poquito más. En Efesios capítulo 2,
Efesios capítulo 2, en el nombre de Jesucristo, versículo 15, mire lo que dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo llama Pablo a la iglesia aquí? Un solo hombre, porque de los judíos y de los gentiles hizo un solo hombre. Aquí no dice que es una mujer, es un él, no una ella. En el 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí no es una ella, es un él. La iglesia es un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Y hay un versículo que quiero darles para terminar, pero antes de eso quiero mostrarles otra cosa que indica que somos un él y no una ella. Primera de Corintios, Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo. Pero luego nos dice Pablo, ¿quién es ese cuerpo de Cristo? Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces el cuerpo de Cristo no es una ella, es un él. Aleluya. Y hay otra escritura que menciona que nosotros somos también el cuerpo de Cristo. Entonces mire usted que aquí menciona en varios versículos que nosotros, como el cuerpo de Cristo, como el varón perfecto, como un solo hombre, no somos una ella, sino un él. Y luego Pablo dice que hay un él que detiene. Lo que detiene al anticristo es el cuerpo de Cristo. Porque mientras el cuerpo de Cristo esté aquí en la iglesia, nosotros podemos, por tener las llaves, detener las puertas del infierno, frenar la agenda. Por eso hay algunos que me han dicho, pues lo que va a ocurrir, y que nos ganamos con orar, interceder. ¿Se ha oído usted ese tipo de predicador? No, hermano, arrójese a lo que viene, porque esto aquí nosotros como iglesia, como la ven una ella y no él, no la ven como el cuerpo de Cristo, como ese varón perfecto, no la ven con las llaves del reino, sino como un grupito ahí que se congrega en sus templecillos. No han sabido la autoridad que tiene el cuerpo de Cristo. Amados, el cuerpo de Cristo tiene las llaves del reino. El cuerpo de Cristo puede detener las puertas del infierno. La iglesia de Cristo puede reprender el misterio de la iniquidad, porque tenemos el misterio de la piedad. Y si usted no me recibe esta palabra, reciba lo que dice el apóstol Pablo. Con esta voy a dar un espadazo de la escritura concluyente para que usted entienda el poder que tiene la iglesia de Jesucristo. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amados, la agenda del anticristo no puede hacer lo que le da la gana mientras esté él, que es el cuerpo de Cristo, a quien el Señor está dándole la multiforme sabiduría de Dios.
por medio de ella el Señor se glorifica, por medio de la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para darle a conocer a los principados, a las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades? Hermanos, lo que adelanta la agenda anticristo, lo que adelanta ese misterio de la impiedad. Pero aquí está un Él, que es el cuerpo de Cristo, que puede Dios a través de ello dar a conocer esa multiforme sabiduría. ¿Por qué? Porque este era el misterio que estaba escondido desde los siglos, y me da lástima saber que para algunos todavía sigue escondido, porque ven la iglesia como unas ovejitas ahí que no tienen significado más que dar diezmos y ofrendas. Y yo creo en el diezmo y en la ofrenda, pero yo creo que la iglesia de Jesucristo tiene más todavía. Es la representación del cuerpo, es el varón perfecto, es el hombre que Dios ha levantado. ¿Por qué? Porque a través de esa manifestación de eso que estaba escondido en los siglos, Dios, que lo creó todo, ha establecido que a través de la multiforme sabiduría dada a conocer a esos que hemos recibido su Espíritu Santo, podamos detener por las llaves del reino que nos ha sido dado los principados y las potestades. Ahora sí, déjeme regresar con esa revelación a lo que dijo Pablo. Mientras Él, ese cuerpo de Cristo, que por cierto el cuerpo de Cristo tiene el Espíritu Santo, que es lo que nos va a levantar cuando Cristo venga. Él también puede activar al arcángel. ¿Por qué? Porque están puestos para el servicio de los que hemos heredado esta gracia. Entonces la iglesia de Jesucristo, imagínense que cuando Jesús, que es la cabeza de la iglesia, estuvo aquí en la tierra y se lo iban a llevar para crucificarlo. ¡Ay, no te acontezca esto! Estaba ahí el apóstol diciendo, y él dijo, mira, no te preocupes por mí, porque si yo quisiera, yo puedo activar 72,000 ángeles, 12 legiones de ángeles si yo quiero. Jesús no quiso, pero la iglesia de Jesucristo sí puede activar ángeles. Es la iglesia del Señor. Pero ahora que el Señor nos va a lanzar para la gran conquista y dar a conocer esos multiforme conocimiento y poder que nos ha entregado, mientras el cuerpo de Cristo esté aquí lleno del Espíritu Santo y activando poderes angelicales, este inicuo no se puede manifestar hasta que Él, o sea, el cuerpo de Cristo, sea quitado de en medio. Y entonces sí se va a poder manifestar. Hermanos, mientras tanto no puede. Por mucho que tenga ganas, por mucho que a través de esta pandemia se quieran adelantar agendas y quiera hacer y deshacer, no puede. Porque hay algo, es un Él, y ese Él es la iglesia de Jesucristo llena del poder de su Espíritu Santo. Entonces, por eso yo les dije en días anteriores que de aquí van a salir leones, reconociendo su identidad, reconociendo quiénes somos. Hermanos, esta iglesia de Jesucristo, cuidado el que se mete con ella, porque ya Saulo descubrió lo que le pasa. Saulo venía con una agenda anticristo, porque venía persiguiendo al pueblo de Dios, y pensó que esos aleluyas podía ser, y dice la Biblia que llevaba cartas que lo autorizaban. Y hay muchos ahorita que creen que pueden acabar con la iglesia de Jesucristo porque tienen cartas, pero camino persiguiendo el cuerpo de Cristo se encontró con la cabeza, y la cabeza por un resplandor de luz, porque imagínense, el que derribó a Saulo es el que va a matar al anticristo con el espíritu que sale de su boca, con la espada que sale de su boca. Y ahí hay un ejemplo clásico, lo que hizo con Saulo, que con solo hablarle y el resplandor lo derribó en tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron a arrestar a Jesús? Y cuando él dijo, yo soy, todos los soldados cayeron por tierra.
Hay un poder que se suelta de la cabeza que tiene este cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. Entonces cuando se quiso meter, lo de rey, ¿quién eres Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque mientras él tenga cabeza, el anticristo no puede manifestarse. Pero un día la cabeza se va a poner en los aires y se va a llevar su cuerpo. Y cuando se lleve ese él, y ese él sea quitado en un arpazo de en medio, entonces se va a manifestar el otro. Amados, hay algo que debe convertirse en nuestro saludo desde ahora en adelante, y es Maranata. Antes lo decíamos quizá como algo superficial y muy lejano, pero ahora les invito que así como los hermanos en la China y en Irán, su saludo no es Dios le bendiga, hermano, sino Maranata, hermano, y lo dicen con fuerza, porque es una iglesia perseguida. Nosotros debemos saludar, y hoy, en el nombre de Jesucristo, los saludo. Maranata, hermano. El que ha de venir vendrá, y no tardará. Cristo viene por su pueblo. Oramos. Señor Jesús, gracias por esta esperanza bienaventurada. Gracias por este gran depósito que has puesto en nosotros. Gracias porque nos has escogido para este tiempo. Y antes de que tú vengas, tenemos que salir a dar testimonio, porque esa sí es señal. Predicar este evangelio del reino, para que sea testimonio a todas las naciones. Y entonces tú vendrás por tu iglesia. Señor, levanta hombres y mujeres que prediquen este evangelio, que se empapen del conocimiento de qué consiste tu reino, que lo prediquen a derecha y a izquierda, a tiempo y afuera de tiempo. Y te pido, Señor, que cada pastor, cada ministro, cada profeta, cada evangelista, cada apóstol, que tome las redes sociales, no demos sonido incierto, sino que seamos trompeta, que vamos guiando al pueblo para que oigan la final trompeta. Yo bendigo a este pueblo y declaro un pueblo lleno del Espíritu Santo y lleno de denuedo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, voy a pasar a saludar. Hermano Rodrigo Molina, él también dice Maranata. Carlos Alberto Lobos también dice Maranata. Dice que está bendecida. Mi hija Audrey Mejía Capataz, la pastora en Santa Marta. Saludos en el nombre de Jesús. En un poco tiempo comenzaremos nuestras 24 horas de oración para añadirnos a estas otras 24 que llevamos. Mano Ronald también dice Maranata. Moria, Gustavo Adolfo Pérez, Maranata. José Numescuy, Maranata. Wilfredo Chávez, Maranata. Omaira Rodríguez desde Cúcuta, Colombia. Paredes Catherine, bendiciones. Mauricio Torres García, desde Magdalena. Félix Rojas, Maranata. Heming Chen, Maranata. Arlington Gómez, saludos desde Colombia. Ferni Vaquero, Mano Bautista. Yesenia Guzmán, te bendigo, Maranata. Hensel, Paternina, Maranata. Ay, hermano, la iglesia de Jesucristo tiene una función tan importante en la tierra. Por eso el Señor todavía no se la ha llevado, porque tenemos que cumplir con una misión muy importante. Bien, amados, bendiciones, Maranata para todos.
hermana Claudia Patricia Rodríguez, saludos en el nombre de Jesús. Bendiciones.